Momentos tensos que se viven en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna, y aquí están estos encuentros, estas formas de entender la ley, de entender la Constitución, de entender los procedimientos. Y aquí está entonces un amparo constitucional que fue presentado por el ministro de Economía, el señor Montenegro, relacionado principalmente a que la ley 1350 atentaría contra su derecho al trabajo. Y es así como digamos que 8 ministros quedarían blindados de ser interpelados en la Asamblea. Y al mismo tiempo es complicado porque el gobierno de Luis Arce tiene en la Asamblea Legislativa a muchos enemigos. Primero en la oposición y también dentro del levismo. Entonces, una interpelación seguramente va a resultar en un cambio de ministros y así podríamos seguir cambiando para tal vez ponerle incluso trabas a la gestión del presidente Luis Arce. Pero bueno, vamos a ver cómo hay que entender la ley y la Constitución. Y estamos junto a Israel Quino, él es abogado constitucionalista. Querido Israel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estimado Jorge Luis, buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Bueno, yo creo que los abogados, como te decía fuera de cámara, se ríen a veces al escuchar este tipo de situaciones en las que la ley y la Constitución se interpreta a quien mejor pueda hacerlo. Y hay un precedente nefasto en el país de haber interpretado que una persona puede saltarse un artículo de la Constitución, el 168, solamente porque atenta contra su derecho humano. Bajo ese precedente, entonces, podemos decir que mientras atente contra algún derecho, podemos utilizar cualquier situación similar. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, Jorge Luis, entiende que es casi un tribunal celestial porque nadie está sobre ellos. Y esta línea, pues, también se está interpretando, lamentablemente, desde las salas constitucionales en los departamentos. Ocurrió en Beni hace unos meses, en abril, cuando un amparo suspende una resolución legislativa de convocatoria a un proceso de preselección. Mira qué grave es esto, porque el propio defensor del pueblo puede ser cesado en el cargo mediante un amparo. ¿Cómo se designa al defensor del pueblo? Con una resolución de la Asamblea. ¿Cómo se suspendió la primera preselección de postulantes a la justicia? Con un amparo y con una resolución. Entonces el defensor del pueblo el día de mañana puede ser suspendido con un amparo. Es extremadamente grave lo que está ocurriendo. Segundo, que lo recientemente conocido, y aquí hay un punto muy importante que aclarar, Jorge Luis, la ley 1350 está vigente solo en parte. La sentencia constitucional 20, quebrado 2023, ha declarado inconstitucionales el artículo 3 en su última parte y el artículo 4.1.2.3. Allí sí se decía que no podía ocupar funciones en otra entidad pública algún ministro interpelado. Entonces, no hay vulneración al derecho al trabajo. Si ese fuera el argumento de la Sala Constitucional en La Paz. Lo más grave es que una medida cautelar, según el procedimiento constitucional, solamente se dispone cuando existe una supresión de un derecho, una restricción al mismo o una amenaza de restricción que sean luego insubsanables. Es decir, si hubiera algún atentado al derecho al trabajo y que después este ministro censurado nunca más pudiera trabajar en ningún lado, puede adoptarse una medida cautelar, pero el ministro censurado, si se va a su casa, si es abogado, mañana estará en su bufet, si es ingeniero, trabajará en alguna construcción, si es arquitecto, continuará con sus obras. En lo privado. En lo privado o en lo público. No es que no puede ocupar ningún cargo público. No, porque la ley está declarada inconstitucional, la 1350. Claro, sí. Entonces no tendría ningún impedimento al respecto. Entonces no hay vulneración. Por ninguna forma una medida cautelar pudiera haberse dispuesto en ese entendido. ¿Qué es lo grave? Que con esta medida cautelar se le está diciendo al legislativo que no tiene derecho a ejercer una de sus funciones, legislar y deliberar, pero además fiscalizar, es decir, una fiscalización así no acabe en censura, Jorge Luis, porque una interpelación no es que tiene un sinónimo de censura, no puede ser que el ministro responda y luego no exista censura. Claro. ¿Cuál vulneración al derecho al trabajo? Entonces, pues, lo que ha hecho esta sala lamentablemente es decir, no, acabe o no acabe en censura, no pueden interpelar, se está cercenando al órgano legislativo, a la Asamblea, una de sus funciones. Esto es muy grave porque se le está restringiendo a un pilar del Estado una de sus funciones. ¿Qué puede ocurrir mañana? Que con otro amparo cesen a un alcalde, a un gobernador o nos digan, bueno, RTP está ejerciendo de una manera desproporcionada el derecho a la información y a la comunicación, no pueden hablar más. Y uno dirá, pero eso es inconstitucional. Es inconstitucional este fallo.
¿Qué es lo grave? Que nos están derivando a un Estado inconstitucional de derecho que atenta a una garantía democrática. Es decir, el legislativo existe porque es el contrapeso del Ejecutivo. Y el Ejecutivo dice, no me interpelen porque me pueden censurar. Bueno, es una regla democrática del equilibrio de poderes. El artículo 2 de la Constitución dice independencia, interrelación y coordinación de poderes. Pero cuando uno tira más para el otro lado, ese es el equilibrio. La teoría de frenos y contrapesos. No puede solamente el Ejecutivo decir y definir todo en el país, sino ya no seríamos una república, seríamos una monarquía, y todavía caquistocrática. Entonces, esto es lo que se tiene que tener muy en cuenta y el alto riesgo de lo que ocurre. Hay salidas, Jorge Luis. No es que una sala está por encima. Imagínate dos simples jueces, ¿no?, por encima de un poder del Estado que representa al pueblo, cuando no puede reunirse 10 millones de habitantes para sancionar una ley. No, eligen a sus representantes, diputados y senadores. El legislativo, el más, el menos, el por, comunidad ciudadana, creemos, son la representación del pueblo. Minorías son mayorías. Y esa decisión es la representación del soberano. No se le puede decir al soberano, a partir de ahora ya no interpelas. Es muy grave, ¿no? Ahora, pero no hay una, ya viéndolo desde lo político, ¿no? Porque claro, toda la parte constitucional y demás que usted presenta es absolutamente real. Pero ya aquí a veces vemos una obstaculización, podríamos llegar a la Asamblea Legislativa ya utilizando sus facciones y además teniendo en cuenta la división interna del MAS, que hay la misma ala radical quiere generar su propia bancada ahora y al mismo tiempo hay una oposición, entonces se le hace un poco inviable la gobernabilidad también si es que hay una interpelación constante de ministros y cambios completamente cada rato. Aquí hay un elemento importante. Cuando se sanciona la ley 1350 del 2020, se lo hace en un régimen de transición en el que la izquierda tiene 2/3 en el legislativo, ¿no?, y la derecha tiene el ejecutivo, ¿no?, transitorio, a la cabeza de la senadora Áñez. Claro. Entonces se les dice, más allá de la gobernabilidad, ¿por qué se interpela? El origen de una interpelación no es que les cae bien o mal un ministro de Estado, es porque ejecuta una mala política pública, ¿no? El origen de una interpelación es porque falló, por ejemplo, en una medida de seguridad ciudadana, por ejemplo, ministro de gobierno, ¿no? Una política de defensa, ministro de defensa. Una política económica, ministro de economía. Entonces, hay alguna política pública, porque eso es lo que hacen los ministros, no es que son el equipo de asesores del presidente, ejecutan una política pública a nombre del presidente. Bueno, en ese equilibrio del 2020 se dijo, bueno, se están generando desproporciones en el trabajo del Ministerio de Defensa, por ejemplo, al dislocar, desplegar equipos de fuerzas conjuntas, inclusive de la mano de la policía. Por eso interpelaban. Y ahí en ese momento el peor ministro de Educación de la historia boliviana, el señor Víctor Hugo Cárdenas, este ciudadano de defensa, ahora asilado en el Brasil, Fernando López, también interpelado, y el señor Murillo, ¿no? Estas 3 personas interpeladas, censuradas, pero luego se los restituía. Equilibrio de poderes. Entonces, la gobernabilidad no está tanto en la decisión presidencial, porque puede interpelar a sus 18, censurar a sus 18 ministros. Pero igual los puede restituir. Al día siguiente no afecta en su gestión. Entonces, no hay un elemento de ingobernabilidad. ¿Qué es lo otro que hay que rescatar? En el legislativo en este momento son 3 partidos políticos, pero son 7 fracciones. Comunidad Ciudadana, que tiene a los antimasistas, ¿no?, y los librepensantes, los que aprobaron la ley del oro y no interpelan a ministros de Estado. Creemos que tiene los camachistas, anticamachistas y ucesistas, y el más quebrado entre el arcismo y el levismo. 7 fracciones en 3 partidos. Esa pluralidad representa al pueblo. No es que existe un gobierno, un presidente y todos deben obedecerle. No, esa pluralidad justamente es ideológica, identitaria, política, división urbano-rural, social. Eso es lo que somos los bolivianos. No podemos pensar y ser solamente una forma de pensar. Y si hay disidencia y objetan el trabajo del ministro, también están en su derecho. Eso hace el equilibrio de poderes. Sin duda alguna. Ahora hablemos acerca de los tiempos que se tienen a partir de este amparo constitucional.
Porque ahora la pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional. Ya verá este tribunal si actúa en base a la ley y si acepta este amparo presentado por el ministro de Economía. Hay primero un tema procesal. Entiendo yo que la Sala Constitucional Primera ya resolvió el amparo y en la resolución del amparo dispuso una medida cautelar, ¿no? O sea, en tanto y cuanto esto esté sujeto a la revisión del Tribunal Constitucional, suspendo las interpelaciones. La típica, ¿no? Sí. Ilegal, inconstitucional. Esto le puede generar responsabilidades a los vocales el día de mañana. Responsabilidades penales, Jorge Luis. Esto no es administrativo, ¿no? Hay los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, y puede ser muy grave. Pero ese recurso se utiliza a diestra y siniestra. Casi siempre, lamentablemente, ¿no? Y en tanto y cuanto esté el poder de brazos cruzados, tampoco les va a pasar nada a quienes fallen contra la Constitución. Sin embargo, hay otra salida, que es una salida técnico-legislativa. La Asamblea puede sancionar el día de mañana una ley orgánica de la función legislativa, como lo tiene Perú, como lo tiene Ecuador, por ejemplo, ¿no? Esto es una ley que desglose las funciones deliberativas, funciones legislativas propiamente dichas y las funciones fiscalizadoras, ¿no? Y a partir de allí, entre las funciones fiscalizadoras, justamente regular el procedimiento de interpelaciones, que ahora es solamente un reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Que el que se aplica de manera general, pero puede elevarse a una ley orgánica, por ejemplo. Y esto deja sin efecto el contenido del amparo, porque el amparo se ha sancionado, ¿no? O sea, más bien se ha fallado el amparo en virtud de una norma, que era la interpretación del reglamento de la Cámara de Diputados. Pero si se hace una ley, va a estar por encima de este fallo del amparo y resuelto el tema de esta restricción que quiere cercenarle las competencias y las atribuciones a los asambleístas del Parlamento. Pero ni siquiera se puede llevar adelante una sesión ordinaria. Eso es lo complejo. Acabamos de ver que el presidente de diputados, como se lo ve casi siempre, ¿no? Desorbitado, porque las bancadas, la presencia legislativa hace que de pronto no pueda tener un dominio de control de la Cámara de Diputados. Es importante que convoque un proceso de concertación y un acuerdo entre las bancadas del MAS, que son 2, y las otras 5 representaciones acuerden una ley por unanimidad, ni siquiera mayoría, porque no puede el legislativo, cualquiera que fuera el entendimiento del amparo o no, permitir que 2 personas, 2 simples jueces, atenten contra una de las funciones de la representación del pueblo boliviano. Y así quieren ser quienes decidan cuáles van a ser los jueces más importantes del país. Esto es lo malo, porque el Constitucional, José Luis, de los 4 poderes que tenemos, el Constitucional le dijo al país en su sentencia 60 de este año que la resolución de convocatoria al proceso de preselección es inconstitucional. Dijo, no, en la forma no debió ser por resolución, nuevamente debió ser por ley, pero luego entran al fondo. Pero esa ley debe ser por 2/3. No hay un artículo en la Constitución que diga que la ley de convocatoria al proceso de preselección tiene que ser por 2/3. Y el Tribunal Constitucional se autogolpea. Están ejecutando un plan de un golpe técnico, es decir, que desde la estructura estatal están empezando a cercenar las funciones de los otros poderes. Esto es muy grave, porque nuevamente, Jorge Luis, si el Tribunal Constitucional dice que no debió ser por resolución, sino por ley, mañana al defensor lo van a cesar por otro amparo, por otro fallo constitucional. No debieron designar por resolución al defensor del pueblo, debió ser por ley y lo pueden cesar de manera inmediata. ¿Cuál va a ser el camino que van a asumir? Como no va a haber acuerdo, como no va a haber concertación, y esto lo anticipamos ya el año pasado, Jorge Luis, no va a haber elecciones judiciales en Bolivia, van a ir a la vía del decretazo. Cuando un político nos dice, no voy a ir a la reelección, no voy a ir, y al final va, es lo mismo que ahora nos están diciendo, no va a haber decretazo, no va a haber decretazo y después le van a meter nomás. Claro, ¿por qué razón? Porque no puede haber un vacío de poder en Bolivia. Va a haber gente que va a estar restringiéndose sus derechos de acceso a la justicia cuando estén, por ejemplo, con recursos de casación en Sucre, ¿no? O con fallos en amparos pendientes en el Tribunal Constitucional, designación o procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura, temas agroambientales. No puede restringirse el derecho de acceso a la justicia. Entonces, va a haber decretazo. Después del decretazo hay que ver si son interinos, transitorios, ojalá no indefinidos, porque la obligatoriedad de los 2/3 todavía está vigente. Entonces, al no tener esa voluntad política ni la capacidad de ponerse de acuerdo, es lamentable, Jorge Luis, en el legislativo, que no puedan ponerse de acuerdo en un reglamento, en una ley. Esto es lo lamentable. Entonces, con esa voluntad política prácticamente nula, van a cercenar ahora a un poder
toda una cúpula judicial sin magistrados. Es realmente muy grave que esta tanda de autoridades legislativas estén realmente incumpliendo el mandato de la Constitución, pero además no siendo asequibles a los procesos de complementariedad democrática. Hay mayoría, pero también hay que escuchar a las minorías, y las minorías, no por esa minoría, van a generar un perjuicio a la mayoría. Lamentablemente la situación en la que estamos. Gracias, querido doctor. José Luis, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia. Israel Quino es abogado constitucionalista, nos ha acompañado a hablar acerca de este entuerto en el que se encuentra la Asamblea Legislativa, y ahí han escuchado cuáles deberían ser los procesos y los accionares de los distintos poderes del Estado. Así para convivir pacíficamente, civilizadamente. Bien, continuamos con otros temas.